Don Ricardo, ya arreglamos su cuarto nuevo. Esas palabras de mi nuera Sandra sonaron casi dulces cuando me las dijo aquella tarde de martes, mientras yo terminaba de arreglar la llave del fregadero que goteaba desde hacía una semana. Me limpié las manos con la toalla vieja que siempre colgaba junto al lavabo y la seguí por el pasillo hasta lo que ella llamaba mi cuarto nuevo. Era la despensa donde Patricia y yo guardábamos las latas de frijoles, el arroz, las cajas de cereal que comprábamos cuando Kevin era niño. El mismo lugar donde mi esposa organizaba las conservas que hacía cada otoño, con esas etiquetas escritas a mano que decían mermelada de durazno, octubre 1987, o salsa verde, diciembre 1989. Ahí donde cabían apenas 2 personas paradas, Sandra había puesto un catre militar y una lámpara de mesa. ¿Qué le parece, don Ricardo? Está muy cómodo, ¿verdad? Me preguntó con esa sonrisa que había perfeccionado en los 5 años que llevaba casada con mi hijo. La misma sonrisa que usaba cuando me servía café tibio mientras les daba caliente a los demás, o cuando me decía que ya no quedaba del postre que había hecho especialmente para Kevin. Me quedé parado en la entrada, viendo aquel espacio de 2 metros por 1,5 metros. Las repisas todavía tenían algunas latas de chiles y paquetes de avena que Sandra no había movido. El foco colgaba de un cable pelón que yo mismo había instalado 30 años atrás, cuando esta casa era nuestra, cuando Patricia planeaba cada rincón pensando en comodidad y armonía. Está perfecto. Mija, le dije, porque los hombres de mi generación aprendimos que a veces es mejor aceptar en silencio que pelear. Batallas que ya sabemos perdidas. Kevin apareció por detrás de su esposa con cara de quien había estado esperando esta conversación. Papá, es que con el bebé en camino necesitamos más espacio. Y este cuartito está muy cerca del baño. Muy práctico para usted. Su explicación sonaba ensayada, como si hubiera estado practicando frente al espejo las palabras exactas que usaría para justificar por qué su padre de 70 y 2 años terminaría durmiendo en una despensa. Asentí con la cabeza y les di las gracias. Esa misma noche moví mis pocas pertenencias. 3 camisas, 2 pantalones, la foto de Patricia que siempre estaba en mi buró, mis medicinas para la presión y la Biblia que mi madre me había regalado cuando cumplí 18 años. Todo cupo fácilmente en el catre y la repisa que Sandra había liberado para mí, justo entre el papel higiénico de reserva y los detergentes. La primera noche me desperté 3 veces, no por incomodidad del colchón delgado, sino por el ruido del refrigerador que estaba justo del otro lado de la pared. El mismo refrigerador que yo había comprado en 1993, trabajando horas extras en la construcción durante 2 meses para poder pagarlo de contado. El mismo que Kevin había querido cambiar el año pasado por uno más moderno, pero que Sandra defendió diciendo que todavía servía perfectamente. Mientras escuchaba ese zumbido constante que nunca había notado desde la recámara principal, me quedé pensando en cómo había llegado hasta ahí. En algún momento entre el día que Kevin trajo a Sandra a conocernos y esta noche en que dormía rodeado de productos de limpieza, algo había cambiado en la dinámica de esta casa, algo que yo no había sabido ver venir, o tal vez algo que había preferido no ver. Pero esa primera noche, acostado en el catre con la foto de Patricia sobre la repisa de los productos para el baño, todavía pensaba que era temporal, que cuando naciera el bebé y se acomodaran las cosas volvería a mi cuarto, que esto era solo una etapa difícil que todas las familias pasan cuando crecen y se transforman. No, sabía que esa despensa sería mi hogar durante los siguientes 8 meses. Los primeros días en la despensa desarrollé una rutina que me ayudaba a mantener la dignidad. Me levantaba a las 5:30 de la mañana antes que Kevin y Sandra para usar el baño y lavarme sin molestar. Preparaba mi café en silencio y me sentaba en la mesa de la cocina a leer el periódico que compraba cada mañana en la tienda de don Aurelio, a 3 cuadras de la casa. Cuando Kevin bajaba para desayunar, yo ya había terminado y estaba lavando mi taza. «Buenos días, papá», me decía siempre, y yo le respondía «Buenos días, hijo», pero algo en su voz sonaba diferente, como si fuera un inquilino al que se saluda por educación, no el padre que lo había criado en esa misma cocina durante 25 años. Sandra aparecía después, con su bata rosa y las pantuflas que hacían ruido contra el piso de linóleo. «¿Ya desayunó, don Ricardo?», me preguntaba, aunque podía ver perfectamente mi taza lavada y secándose en el escurridor. «Sí, mija, muchas gracias», le contestaba yo, y ella sonreía esa sonrisa que cada día me parecía más fría. Una mañana, como a la semana de estar en mi cuarto nuevo, Kevin se quedó más tiempo en la cocina después de que Sandra subiera a arreglarse. Yo estaba terminando de leer la sección de deportes cuando lo vi nervioso, dando vueltas alrededor de la mesa como hacía cuando era niño y había roto algo. «Papá, ¿está cómodo en su cuarto?», me preguntó finalmente, pero sin mirarme directamente a los ojos. «Muy cómodo, hijo. No te preocupes por mí.
Es que, bueno, cuando nazca el bebé tal vez tengamos que hacer otros ajustes en la casa. No me explicó qué tipo de ajustes, pero en su tono había algo que me recordó a cuando tenía 15 años y me pedía dinero para salir con sus amigos. Esa mezcla de culpa y necesidad que usaba cuando sabía que lo que estaba pidiendo no era justo, pero lo iba a pedir de todas formas. Lo que ustedes necesiten, Kevin. Esta es su casa ahora. Se quedó callado un momento, como si mis palabras lo hubieran sorprendido. Tal vez esperaba que protestara, que reclamara mi lugar, que hiciera algún drama que le diera razones para justificar lo que ya habían decidido hacer conmigo. Pero yo había aprendido hacía muchos años que hay batallas que se ganan perdiéndolas con dignidad. Después de esa conversación, noté que Kevin empezó a evitarme más. Salía de la casa más temprano, regresaba más tarde y cuando estaba presente siempre andaba ocupado con algo urgente. El teléfono, la televisión, ayudarle a Sandra con cualquier cosa que ella necesitara. Cualquier cosa que le evitara sentarse conmigo y hablar como padre e hijo. Sandra, por el contrario, se volvió excesivamente amable. «Don Ricardo, ¿no quiere que le prepare un sándwich? ¿Don Ricardo no se le ofrece nada de la tienda? Don Ricardo, ¿está seguro que no tiene frío ahí adentro?» Preguntas llenas de consideración que sonaban sinceras, pero que me hacían sentir como un invitado incómodo del que se quieren deshacer educadamente. Una tarde, mientras organizaba mis pocas cosas en la despensa, encontré detrás de una lata de chiles en vinagre una lista que Patricia había escrito años atrás. Cosas para comprar en diciembre, decía con su letra cuidadosa. Estaban apuntados los ingredientes para el mole que hacía en Navidad, los juguetes que quería comprarle a Kevin cuando tenía 8 años, y al final, con letra diferente, como si lo hubiera agregado después. Recordar comprar papel de baño extra para visitas. Me quedé viendo esa lista durante mucho rato. Patricia siempre se preocupaba por las visitas, porque no les faltara nada, porque se sintieran bienvenidas en nuestra casa. Nunca pensó que un día el visitante incómodo sería yo mismo, durmiendo entre el papel higiénico extra que ella había comprado pensando en la comodidad de extraños. Esa noche, acostado en el catre, me di cuenta de que había algo que me molestaba más que dormir en una despensa. Era la forma en que Kevin y Sandra hablaban entre ellos cuando pensaban que yo no los escuchaba. Sus conversaciones sobre el futuro, sobre los planes para el bebé, sobre las mejoras que le querían hacer a la casa, siempre sonaban como si yo ya no fuera parte de la ecuación, como si ya hubieran decidido que mi opinión, mi presencia, mis 50 años de historia en esa casa, ya no contaran para nada. Los recuerdos llegaban en las madrugadas, cuando el silencio de la despensa me despertaba y ya no podía volver a dormir. Desde el catre podía ver, a través de la pequeña ventana que daba al patio trasero, el mismo árbol de duraznos que había plantado cuando Kevin cumplió 5 años. «Papá, ¿cuándo van a crecer los duraznos?». Y me preguntaba cada mañana, corriendo descalzo por el jardín para revisar si habían aparecido frutas durante la noche. 20 años después, ese árbol me había dado las mejores cosechas. Patricia hacía mermelada con los duraznos y Kevin, ya adolescente, se trepaba para bajar los más altos y regalárselos a las novias que traía de vez en cuando. «Mi papá plantó este árbol para mí», les decía con orgullo, como si fuera la cosa más natural del mundo presumir el trabajo de su padre. Cuando Patricia se enfermó, pasamos horas sentados bajo la sombra de ese durazno. Ella tejiendo gorritos para el nieto que esperaba conocer, yo leyéndole las cartas que llegaban de sus hermanas en Puebla. «Ricardo», me decía cuando el cansancio la vencía, «prométeme que vas a cuidar a Kevin. A veces los hijos necesitan más a su padre cuando creen que ya no lo necesitan». Le prometí que lo haría, que siempre estaría ahí para él. Ahora, viendo ese mismo árbol desde la ventana de la despensa, me preguntaba si había entendido mal lo que Patricia quería decir. Tal vez cuidar a Kevin significaba darle espacio para crecer, hacerme a un lado cuando mi presencia se volviera un estorbo, aceptar que la promesa que le había hecho a su madre incluía saber cuándo retirarme. Una mañana Sandra entró a la despensa mientras yo acomodaba mis medicinas. «Don Ricardo, disculpe la molestia, necesito sacar unas latas para el almuerzo». Se veía genuinamente apenada por interrumpir, pero también había algo en sus ojos que no sabía cómo interpretar. ¿Lástima? ¿Incomodidad? ¿Culpa? «No se preocupe, mija, es su despensa. Yo solo estoy de paso aquí». «No diga eso, don Ricardo. Usted está en su casa». Pero las dos sabíamos que eso ya no era cierto. Una casa es donde tu presencia se celebra, no donde se tolera. Una casa es donde puedes caminar en pijama sin pedir permiso, donde puedes abrir el refrigerador cuando tienes hambre, donde puedes sentarte en la sala a ver televisión sin sentir que estás invadiendo el espacio de otros. Esa tarde, mientras Sandra y Kevin discutían en la cocina los colores para el cuarto del bebé,
Me di cuenta de algo que me dolió más que dormir en un catre entre productos de limpieza. Hablaban de remodelar mi antigua recámara, la que había compartido con Patricia durante 30 años. Podríamos tirar esa pared y hacer un walk-in closet, decía Sandra, y cambiar el piso por algo más moderno, más alegre para el bebé. Kevin estaba de acuerdo. Sí, este cuarto necesita renovarse completamente. Ya tiene demasiada historia vieja. Historia vieja. Así llamaba mi hijo a los 30 años que había vivido en esa recámara. A las noches que Patricia y yo pasamos despiertos cuando él tenía fiebre de niño, turnándonos para ponerle compresas frías. A las mañanas de domingo cuando se metía corriendo a nuestra cama y me despertaba gritando «Papá, ya es hora de los hot cakes». A los momentos íntimos que Patricia y yo compartíamos después de que él se durmiera, planeando su futuro, soñando con el hombre en que se convertiría. Todo eso era historia vieja que había que borrar para hacer espacio a la historia nueva. Esa noche me senté en el borde del catre y saqué de mi cartera la foto de Patricia que siempre llevaba conmigo. Era de nuestra boda, 1976. Ella con su vestido blanco sencillo que había cosido su madre, yo con el único traje que tenía, parados frente al altar de la iglesia de San Francisco. Los dos sonriendo como si el mundo entero fuera nuestro. Patricia, le susurré a la foto. Creo que no entendí bien tu mensaje. Pensé que cuidar a Kevin significaba quedarme cerca, estar disponible cuando me necesitara. Pero tal vez cuidarlo significa dejarle espacio para que construya su propia familia sin la sombra de su padre estorbando cada decisión. El árbol de duraznos se movía suavemente con el viento nocturno, como si Patricia estuviera ahí, escuchándome, esperando a que yo solo llegara a la conclusión que ella había visto venir desde que Sandra entró a nuestras vidas. Un hombre sabe cuándo ya cumplió su trabajo como padre, cuando ya enseñó todo lo que tenía que enseñar, cuando ya dio todo lo que tenía que dar, cuando su presencia comienza a ser más obstáculo que apoyo. Tal vez había llegado mi momento de retirarme con dignidad. Los primeros signos fueron pequeños, detalles que un hombre menos observador habría pasado por alto. El desayuno que Sandra me servía siempre estaba tibio, mientras que el de Kevin llegaba a la mesa humeando. Cuando sonaba el teléfono y alguien preguntaba por el señor de la casa, Sandra automáticamente le pasaba el auricular a Kevin, aunque yo estuviera sentado ahí mismo. En las conversaciones familiares, mis opiniones se recibían con sonrisas corteses, pero se ignoraban en las decisiones finales. «Don Ricardo, ¿qué opina de pintar la sala de color beige?», me preguntaba Sandra, pero ya había comprado la pintura antes de escuchar mi respuesta. Una tarde, mientras ayudaba a Kevin a reparar la puerta del garaje que se había trabado, me di cuenta de que incluso nuestras conversaciones de trabajo habían cambiado. Antes me pedía consejos. «Papá, ¿cómo crees que debo enfocar este problema?». Ahora solo me usaba como assistant. «Pásame esa llave, papá. Sostén esto mientras aprieto». La diferencia era sutil pero devastadora. Ya no era el maestro que le enseñaba, era el ayudante que le sostenía las herramientas. El momento que más me marcó llegó un sábado por la mañana. Yo estaba en la cocina preparándome un café cuando llegó Roberto, el compadre de Kevin, con su esposa María Elena. Los conocía desde que Kevin empezó a trabajar en la empresa de construcción. Habían sido invitados a nuestra casa docenas de veces cuando Patricia vivía. «Kevin, ¿cómo están?», gritó Roberto desde la puerta. Sandra salió corriendo a recibirlos. Kevin bajó las escaleras y durante 5 minutos fue una celebración de abrazos y preguntas sobre el bebé que venía en camino. Yo seguía parado junto a la cafetera, esperando mi turno para saludar. «¿Y don Ricardo?», preguntó finalmente María Elena, como si de repente hubiera notado mi presencia. «Ahí está papá», dijo Kevin señalándome con la mano pero sin voltear a verme. «Papá, ya conoces a Roberto y María Elena». El saludo que siguió fue cordial pero frío. El tipo de saludo que le das al abuelo que vive con la familia, no al hombre de la casa que recibe a las visitas. Roberto me dio la mano brevemente. María Elena me sonrió desde lejos y después toda la conversación se centró en Kevin y Sandra. Hablaron del trabajo, del bebé, de los planes para remodelar la casa. En ningún momento me preguntaron mi opinión, ni me incluyeron en los planes, ni mostraron el respeto que antes me tenían cuando Patricia y yo éramos los dueños de esta casa. La conversación duró 2 horas. Yo me quedé sentado en mi silla de siempre, tomando mi café que se fue enfriando, sintiéndome como un fantasma que observa la vida de otros sin poder participar. Cuando Roberto y María Elena se fueron, escuché a Sandra comentarle a Kevin: «Qué bueno que vinieron. Necesitamos más vida social ahora que somos una familia». «Somos una familia», había dicho, como si yo ya no formara parte de esa ecuación. Esa misma noche, mientras organizaba mis pastillas para la presión en la repisa de la despensa, entre la crema para manos y el champú, me di cuenta de que había desarrollado costumbres de hombre invisible.
Caminaba despacio para no hacer ruido. Hablaba en voz baja para no molestar. Desaparecía en mi cuarto cuando llegaban visitas para no incomodarlos. Me había vuelto un inquilino silencioso en la casa que yo mismo había construido con mis manos. El colmo llegó una semana después. Sandra estaba hablando por teléfono con su hermana, contándole sobre la remodelación del cuarto del bebé. Desde la despensa podía escuchar cada palabra. Sí, por fin vamos a poder hacer los cambios que queríamos. Ya sabes cómo son los viejitos, se aferran a todo lo viejo y no te dejan modernizar nada. Pero Kevin ya habló con él y está cooperando muy bien, viejito. Eso era yo ahora para mi nuera. No don Ricardo, no el papá de Kevin, no el hombre que había pagado el enganche de esa casa trabajando doble turno durante 6 meses. Era el viejito que por fin estaba cooperando para que ellos pudieran vivir como querían. Me senté en el catre y me quedé viendo la foto de Patricia que tenía sobre la repisa. En ella podía ver el reflejo de quien había sido. Ricardo Morales, albañil respetado, padre orgulloso, esposo devoto, hombre de principios que se ganó su lugar en el mundo a punta de trabajo honesto. ¿Cuándo había permitido que ese hombre se convirtiera en el viejito incómodo que vivía en la despensa? La respuesta me dolió más que cualquier insulto. Había pasado tan gradualmente que yo mismo había sido cómplice. Cada vez que acepté sin protestar, cada vez que sonreí cuando debería haber hablado, cada vez que elegí la armonía familiar sobre mi propia dignidad, había colaborado en mi propia desaparición. Un hombre de 72 años que se deja tratar como estorbo no es víctima de otros. Es cómplice de su propia humillación. La revelación llegó un domingo por la mañana, de la manera más casual y devastadora posible. Yo estaba en la despensa organizando mis pocas pertenencias cuando escuché que Sandra hablaba por teléfono con su madre. Su voz llegaba clara desde la cocina, como si no le importara que yo pudiera oírla. Sí, mamá, ya está todo arreglado. Kevin habló con él y aceptó mudarse al cuarto de atrás. Ya era hora, la verdad. No es normal que un hombre de esa edad esté estorbando en una casa donde va a haber un bebé. Me quedé inmóvil con una camisa en las manos. No fue difícil convencerlo. Estos viejitos al final entienden cuando ya no los necesitan. Además, ahí está muy cómodo, tiene todo lo que necesita. Y nosotros podemos por fin hacer esta casa como nosotros queremos. Siguió hablando, pero ya no escuché las palabras. Solo el tono. La satisfacción de quien había logrado un objetivo difícil. La tranquilidad de quien había resuelto un problema molesto. Yo era el problema. Molesto que habían resuelto. En ese momento entendí que los últimos 8 meses no habían sido una solución temporal para hacer espacio al bebé. Habían sido una estrategia cuidadosamente planeada para ponerme en mi lugar sin confrontación directa. La despensa no era mi cuarto nuevo. Era mi retiro forzoso del mundo de los vivos. Sandra siguió hablando con su madre sobre los planes para el cuarto del bebé, sobre la fiesta que querían organizar cuando naciera, sobre cómo por fin iban a poder recibir visitas sin incomodidades. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de mi dignidad. Cuando colgó el teléfono, me senté en el catre y entendí algo que me dolió más que todos los desprecios juntos. No había sido víctima de un plan cruel. Había sido víctima de mi propia cobardía de creer que el amor incondicional podía sobrevivir a cualquier humillación. Kevin no era el hijo malagradecido de las historias que uno escucha en el parque. Era un hombre de 35 años que había elegido la comodidad de su esposa sobre la dignidad de su padre. Y había hecho esa elección sabiendo exactamente lo que estaba haciendo. Sandra no era la nuera malvada de las telenovelas. Era una mujer inteligente que había identificado un obstáculo en sus planes de vida y había encontrado la manera más elegante de eliminarlo sin verse como la villana de la historia. Y yo no era el patriarca, respetado que creía ser. Era un hombre que se había dejado desplazar de su propia vida porque prefirió la paz familiar a la guerra por su dignidad. Esa tarde, mientras Kevin veía televisión en la sala, me acerqué y me senté en el sillón de al lado. Durante 20 minutos estuvimos ahí, él viendo un programa de deportes, yo viendo a mi hijo y tratando de encontrar al niño que una vez me pidió que nunca lo dejara solo. Kevin, le dije finalmente, ¿estás contento con cómo están las cosas? Me miró sin apartar completamente los ojos de la televisión. ¿A qué te refieres, papá? A la casa, a los cambios, a todo. Sí, papá, todo está saliendo muy bien. Sandra está feliz con el embarazo. El trabajo va excelente, estamos haciendo la casa más moderna. ¿Por qué? Podría haberle dicho que sabía de la conversación telefónica. Podría haberle reclamado los 8 meses de humillaciones silenciosas. Podría haberle recordado los 30 años que pasé construyendo esa casa pensando en su futuro. En lugar de eso le dije, me da gusto que seas feliz, hijo. Y lo decía en serio. Un padre que ama de verdad quiere la felicidad de sus hijos, incluso cuando esa felicidad requiere su propia desaparición.
Kevin sonrió y volvió a ver la televisión. Gracias, papá. Tú siempre me has apoyado en todo. En ese momento supe que había llegado el momento de tomar la decisión más difícil de mi vida. Podía quedarme ahí, aceptando migajas de respeto, viviendo como un estorbo tolerado en la casa que había sido mi hogar durante 50 años. O podía irme con la dignidad que me quedaba, antes de que los años y las circunstancias me convirtieran en una carga tan pesada que ni siquiera la obligación familiar pudiera sostenerme. Un hombre sabe cuándo ha cumplido su propósito, cuando ya enseñó lo que tenía que enseñar, cuando ya protegió lo que tenía que proteger, cuando su presencia se convierte en obstáculo para la felicidad de quienes más ama. Patricia tenía razón. A veces cuidar a los hijos significa saber cuándo hacerse a un lado. Esa noche, acostado en el catre entre las latas de atún y los productos de limpieza, tomé la decisión que me devolvería la dignidad y le daría a mi hijo la libertad que tanto necesitaba. La planificación me tomó una semana completa. No porque fuera complicada, sino porque quería hacerlo bien, sin impulsos ni dramatismos que después pudieran malinterpretarse. Un hombre de 72 años que ha vivido tanto aprende que las decisiones importantes se toman con la cabeza fría, no con el corazón herido. Empecé investigando discretamente. Llamé por teléfono a varios asilos de la ciudad, haciéndome pasar por alguien que buscaba información para un familiar. Casa de Retiro San José, Hogar Geriátrico Santa Clara, Residencia para Adultos Mayores Esperanza. Nombres que sonaban dignos, lugares que prometían respeto y cuidado para gente como yo. El que más me convenció fue la Casa de Retiro San José, ubicada a 15 minutos del centro, en una zona tranquila rodeada de árboles. La directora, una mujer llamada licenciada Morales, me explicó por teléfono que tenían habitaciones individuales, actividades recreativas, enfermería las 24 horas y algo que me gustó especialmente. Aquí tratamos a nuestros residentes como lo que son, personas con historia y dignidad que merecen respeto. Respeto. Esa palabra que había perdido significado en mi propia casa. Concerté una cita para visitar las instalaciones un martes por la mañana, mientras Kevin estaba en el trabajo y Sandra había ido al doctor para su chequeo mensual. Tomé el camión y llegué puntual a las 10 de la mañana. El lugar era mejor de lo que esperaba. Habitaciones limpias y amplias, un comedor con ventanas grandes que daban a un jardín bien cuidado, una biblioteca con sillones cómodos y, lo más importante, ancianos que caminaban con dignidad, que conversaban entre ellos, que parecían estar viviendo, no simplemente esperando a morir. Don Ricardo, me dijo la licenciada Morales después de mostrarme las instalaciones, ¿puedo preguntarle por qué está considerando esta decisión? Por lo general, las familias nos contactan a nosotros, no el interesado directamente. Le expliqué mi situación sin quejarme, sin dramatizar. Le conté que vivía con mi hijo y su esposa, que iban a tener un bebé, que necesitaban espacio, y yo quería darles la libertad de formar su familia sin mi presencia complicando las cosas. Ella me escuchó con atención, y cuando terminé, me dijo algo que no esperaba. Don Ricardo, ¿está seguro de que esta decisión no la está tomando por despecho o dolor? Porque si es así, le recomendaría que hablara primero con su familia. A veces los malentendidos se pueden resolver. No es despecho, licenciada, es comprensión. A veces amar a alguien significa darle el espacio que necesita para ser feliz, aunque a uno le duela. Me quedé callado un momento, viendo por la ventana a los residentes que caminaban tranquilamente por el jardín, y agregué, además prefiero estar donde me traten como persona, no como problema que hay que resolver. Ella asintió. En ese caso puedo decirle que aquí sería bienvenido. Tenemos una habitación disponible, y por su edad y condición podría ingresar cuando usted decida. Firmé los papeles preliminares y puse un depósito de mis ahorros. El ingreso quedaría programado para el siguiente lunes por la mañana. El resto de la semana fue una mezcla extraña de paz y melancolía. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero eso no quitaba el dolor de tenerla que tomar. Empecé a organizar mentalmente lo que me llevaría: la ropa indispensable, mis medicinas, la foto de Patricia, la Biblia de mi madre y los documentos importantes. Lo que más tiempo me tomó fue decidir qué hacer con la carta, porque desde el momento en que tomé la decisión de irme, supe que tenía que escribir algo. No una explicación, porque los hechos hablaban por sí solos. No una recriminación, porque ya no tenía caso. Algo más importante. Una despedida que dejara las cosas claras sin rencores, que expresara la verdad sin crueldad, que fuera digna de los 50 años que había vivido en esa casa. Escribí varios borradores en hojas que guardaba entre las páginas de la Biblia. Cartas largas llenas de historia y reproches que después rompí. Cartas cortas que sonaban frías y distantes.
Hasta que el viernes por la noche, sentado en el catre con la luz débil de la despensa, escribí las palabras exactas que quería dejar. No una carta de despedida, una carta de liberación. Para ellos y para mí, el sábado y el domingo fueron mis últimos días en la casa donde había sido feliz, donde había criado a mi hijo, donde había amado a Patricia, donde había envejecido creyendo que terminaría mis días rodeado de familia. Fueron días de silencio y observación, viendo por última vez cada rincón, grabándome en la memoria los espacios que habían sido míos, despidiéndome sin que nadie se diera cuenta de que me estaba despidiendo. El domingo por la noche, después de que Kevin y Sandra se fueron a dormir, saqué la carta del lugar donde la tenía escondida y la leí una vez más. Eran las palabras correctas, dichas de la manera correcta en el momento correcto. El lunes por la mañana sería mi último día como Ricardo Morales, el hombre que vivía en la despensa de la casa de su hijo. A partir del lunes por la tarde, sería Ricardo Morales, residente de la Casa de Retiro San José, hombre que había elegido su dignidad por encima de la lástima de otros. El lunes amaneció como cualquier otro día. Kevin se levantó a las 6:30, se bañó, desayunó sus huevos revueltos que Sandra le preparó puntualmente y se fue al trabajo después de darle un beso de despedida en la frente. Sandra se quedó un rato más en la cocina, organizando los platos, y después subió a su cuarto para seguir durmiendo, como había empezado a hacer desde que el embarazo la tenía más cansada. Yo seguí mi rutina de siempre. Café a las 5:30, periódico en la mesa de la cocina, saludo cordial con mi hijo antes de que se fuera. La diferencia era que dentro de mí llevaba una calma extraña, la paz de quien ya tomó la decisión más importante de su vida y solo está esperando el momento de ejecutarla. A las 8 de la mañana, cuando la casa quedó en silencio, empecé con los preparativos finales. Primero, organicé mis pertenencias. La maleta vieja de cuero que había usado en mis pocos viajes, la misma que llevé cuando Patricia y yo fuimos a conocer Guadalajara en nuestro 10º aniversario. Ahora contenía todo lo que me quedaba de 72 años de vida. 3 camisas, 2 pantalones, ropa interior para una semana, las medicinas para la presión, los documentos de identidad, la foto de Patricia y la Biblia de mi madre. No me llevé más porque no necesitaba más. En el asilo me darían sábanas limpias, comida caliente, un lugar donde dormir con dignidad. Lo único que realmente importaba ya lo llevaba conmigo, los recuerdos de cuando fui feliz y la decisión de no seguir siendo una carga para nadie. Después limpié la despensa. Acomodé las latas en su lugar original, doblé el catre militar y lo guardé donde Sandra lo había encontrado. Quité mis medicinas de la repisa y la dejé otra vez con los productos de limpieza y el papel higiénico de reserva. En 15 minutos, el lugar volvió a ser lo que siempre debió ser, una despensa, no el cuarto de un hombre que había perdido su lugar en el mundo. A las 10 de la mañana llamé un taxi. Necesito que me lleve a la Casa de Retiro San José, le dije al despachador. Estaré listo en media hora. Esos 30 minutos los usé para caminar por la casa, despidiéndome silenciosamente de cada espacio. La sala donde Kevin había dado sus primeros pasos, la cocina donde Patricia cantaba mientras preparaba la comida, el patio trasero donde habíamos hecho tantas carnes asadas para celebrar cumpleaños y navidades. En el cuarto que había sido mío durante 30 años, vi las cajas de baby shower que Sandra había empezado a acumular para el bebé. Pañales, biberones, ropita amarilla y verde porque todavía no sabían si sería niño o niña. La habitación ya no tenía nada mío. Se había transformado completamente en un espacio para la nueva vida que venía en camino. Era correcto. Los viejos se van para hacer espacio a los nuevos. Es la ley natural que yo había tardado demasiado en aceptar. A las 10:30 el taxi tocó el claxon afuera. Tomé mi maleta, eché un último vistazo a la despensa donde había vivido mis últimos meses en esa casa y salí por la puerta principal como el hombre libre que había decidido ser. En el taxi, mientras veíamos alejarse la casa, el chofer me preguntó, ¿se va de vacaciones, Don? No, le contesté viendo por última vez el árbol de duraznos que había plantado tantos años atrás. Me voy a vivir mi vida. La Casa de Retiro San José me recibió exactamente como la licenciada Morales había prometido. Con respeto, con eficiencia, con la dignidad que había perdido en mi propia familia. Me asignaron la habitación 15, con ventana al jardín, baño propio y un closet más grande que toda la despensa donde había vivido los últimos 8 meses. A las 12 del día ya estaba instalado. Mi ropa colgada en el closet, mis medicinas organizadas en el botiquín del baño, la foto de Patricia sobre la mesa de noche, la Biblia de mi madre en el cajón superior. Todo en su lugar. Todo con la dignidad que corresponde a un hombre que ha trabajado toda la vida y merece terminar sus días con respeto. A las 2 de la tarde, hora en que calculé que Sandra ya habría despertado y habría notado mi ausencia,
Saqué mi teléfono celular y marqué el número de la casa. Contestó ella con voz adormilada. «Sandra, habla don Ricardo». «¿Don Ricardo? ¿Dónde está? Lo he estado buscando». «Estoy bien, mija. Quería avisarte que me mudé a un hogar para adultos mayores. La dirección está en la carta que dejé en el espejo del baño». Hubo un silencio largo. Después la voz de Sandra cambió completamente. «¿Cómo que se mudó? ¿Qué pasó? ¿Está enojado por algo?» «No estoy enojado, Sandra. Simplemente decidí que era hora de darles el espacio que necesitan para su familia nueva. La despensa ya está libre para que la usen como quieran». Otro silencio. Esta vez más largo. «Don Ricardo, espérese. No se vaya. Vamos a hablar. Kevin va a querer. Dígale a Kevin que los amo mucho, que estoy orgulloso del hombre en que se convirtió y que esta decisión la tomé para que sean felices». La carta explica todo. Colgué antes de que pudiera responder. No porque fuera cruel, sino porque ya había dicho todo lo que tenía que decir. Esa tarde, sentado en mi habitación nueva, viendo por la ventana el jardín donde otros hombres de mi edad caminaban tranquilamente, sentí algo que no había sentido en meses. Paz, la paz de quien recuperó su dignidad, eligiendo su destino en lugar de aceptar el que otros habían decidido para él. La carta que dejé pegada en el espejo del baño principal era simple, directa, y contenía toda la verdad que no había tenido el valor de decir en voz alta durante los últimos 8 meses. Kevin y Sandra, cuando lean esto ya estaré instalado en la Casa de Retiro San José, en la calle Morelos 247. No se preocupen por mí. Estoy bien, y esta decisión la tomé con la cabeza fría y el corazón tranquilo. Quiero que sepan que no me voy por coraje ni por despecho. Me voy porque los amo lo suficiente como para darles la libertad que necesitan para ser felices. Durante estos últimos meses he aprendido algo importante. A veces el mejor regalo que un padre puede darle a sus hijos es desaparecer a tiempo. Kevin, hijo mío, te criaste en una casa donde fuiste el centro del universo de tu madre y mío. Es normal que ahora, como adulto, necesites ser el centro del universo de tu propia familia. No hay espacio para 2 generaciones de hombres compitiendo por el mismo territorio. Y yo ya tuve mi turno de ser el patriarca de esta casa. Sandra, no te guardo rencor por querer tu espacio. Una mujer embarazada necesita anidar sin interferencias, y yo entiendo que mi presencia se había vuelto incómoda para ti. No está mal que quieras ser la única mujer que mande en tu hogar. Patricia habría hecho lo mismo en tu lugar. Los últimos 8 meses durmiendo en la despensa me enseñaron una lección que debí aprender antes. La dignidad no se mendiga, se elige. Prefiero vivir mis últimos años en un lugar donde me traten como persona, que seguir siendo el viejito tolerado que estorba en su propia casa. Esta casa ahora es completamente suya. Pueden remodelarla, cambiarla, borrar toda la historia vieja que tanto les molesta. Pueden recibir visitas sin incomodidades. Pueden planear el futuro sin tener que considerar al anciano que vive en el cuarto de atrás. Le pedí a mi abogado, el licenciado Hernández, que les entregue esta semana los documentos de traspaso de la propiedad. La casa que estaba a mi nombre ahora será oficialmente de ustedes. Es mi regalo para el bebé que viene en camino. Que crezca en un hogar donde sus padres se sientan dueños de su destino. No vengan a buscarme por lástima o por culpa. Vengan solos y genuinamente quieren tenerme en sus vidas. No como obligación familiar, sino como elección personal. La diferencia es importante, y ustedes la van a entender cuando tengan mi edad. Kevin, fuiste el mejor hijo que pude pedir. Te enseñé a trabajar con honestidad, a respetar a las mujeres, a ser responsable de tus actos. Ahora te toca a ti ser el hombre de tu casa, sin la sombra de tu padre estorbando cada decisión. Hazlo bien. Sandra, cuida a mi hijo y al bebé que viene. Son lo más importante que tengo en este mundo, aunque ya no vivan en el mismo techo que yo. Si algún día quieren visitarme, saben dónde encontrarme. Si prefieren seguir adelante sin mí, también lo voy a entender y respetar. Los amo. Papá PD. En el cajón de la cocina dejé 5,000 pesos para los gastos del bebé. En la gaveta de mi antiguo buró está mi testamento. El licenciado Hernández tiene las copias. Sabía exactamente lo que iba a pasar cuando encontraran esa carta. Primero vendría la negación. No puede haber hecho esto. Debe ser un berrinche. Va a regresar. Después la culpa. ¿Qué hicimos mal? ¿Fuimos muy duros con él? Luego los intentos de reconciliación forzada, visitas obligadas, invitaciones por compromiso, llamadas telefónicas incómodas. Y finalmente, si yo tenía suerte y ellos eran honestos consigo mismos, vendría la aceptación. Tal vez tiene razón, tal vez es mejor así. Tal vez todos merecemos estar donde nos valoren. El teléfono de mi habitación en el asilo sonó exactamente a las 4 de la tarde. Era Kevin con voz entrecortada. Papá, leímos la carta. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no hablaste con nosotros antes?
porque había cosas que necesitaban pasar para que ustedes fueran felices, hijo. Y yo sabía que si las hablábamos, su bondad natural los iba a hacer cambiar de opinión, aunque en el fondo supieran que tengo razón. Pero papá, tú eres parte de la familia. No queríamos que te fueras. Kevin, hay una diferencia entre no querer que alguien se vaya y realmente querer que se quede. Ustedes no querían que me fuera porque soy su familia, pero tampoco querían que me quedara porque estorbaba sus planes. Silencio largo del otro lado de la línea. No es cierto. Papá, nosotros, hijo, no hay necesidad de mentiras. Ya no importa. Lo importante es que ahora todos estamos donde necesitamos estar. Ustedes en su casa viviendo su vida sin interferencias. Yo en un lugar donde me tratan con respeto. ¿Estás bien ahí? Por primera vez en meses pude responder esa pregunta con absoluta honestidad. Estoy muy bien. Kevin, mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Esa noche cené en el comedor común de la Casa de Retiro San José. Conocí a don Alfredo, un ex maestro de escuela que tenía historias fascinantes sobre sus 40 años enseñando. A doña Carmen, viuda como yo, que había sido costurera y todavía bordaba manteles hermosos. A don Roberto, que había trabajado toda la vida en el ferrocarril y conocía cada pueblo de México. Gente con historia, con dignidad, con ganas de vivir sus últimos años sin ser carga de nadie. Por primera vez en 8 meses, me fui a dormir sintiéndome como una persona completa, no como un problema que había que resolver. Los primeros días en la Casa de Retiro San José fueron de adaptación y, para mi sorpresa, de descubrimiento. Descubrí que podía desayunar a la hora que quisiera sin molestar a nadie, que podía ver televisión en la sala común sin sentir que estaba invadiendo el espacio de otros, que podía conversar con gente que valoraba mi experiencia en lugar de tolerarla por obligación. El miércoles por la mañana, mientras tomaba café en el jardín con don Alfredo, llegó Kevin. Lo vi desde lejos, caminando nervioso hacia la recepción, vestido con su mejor camisa como si fuera una entrevista de trabajo importante. Don Ricardo, tiene una visita, me avisó la enfermera María del Carmen. Encontré a Kevin en la sala de visitas, sentado en el borde de un sillón verde, con las manos entrelazadas y esa expresión que ponía cuando era niño y había hecho algo malo. Papá, me dijo cuando me vio entrar, vengo a llevarte a casa. Me senté frente a él tranquilo. ¿Por qué quieres llevarme a casa, hijo? Porque eres mi padre y tu lugar está con nosotros. Sandra y yo hemos estado hablando y podemos hacer algunos ajustes, arreglar las cosas para que estés más cómodo. ¿Qué tipo de ajustes? Se acomodó en el sillón incómodo. Bueno, podemos conseguirte una cama mejor para el cuarto de atrás. Tal vez un televisor pequeño. Y Sandra dice que puede prepararte comidas especiales si tienes alguna dieta especial. Escuché su propuesta completa. Más comodidades para la despensa. Mejores condiciones para mi confinamiento. Pero seguía siendo confinamiento. Kevin, ¿en algún momento de esta conversación se te ha ocurrido pedirme que regrese a mi cuarto, no al cuarto de atrás? Silencio. ¿Se te ha ocurrido decirme que quieres que participe en las decisiones de la casa, que valores mi opinión, que me trates como el hombre que te crió y no como el invitado incómodo? Más silencio. Hijo, tú no quieres que regrese porque me extrañes. Quieres que regrese porque te sientes culpable. Y la culpa no es una buena base para una relación. No es cierto, papá. Sí te extraño. ¿Qué extrañas de mí, Kevin? La pregunta lo descolocó completamente. Se quedó pensando varios segundos, buscando una respuesta que fuera honesta pero que no sonara cruel. Extraño. Extraño saber que estás bien. Ahora sabes que estoy bien. Mejor que en mucho tiempo. Pero extraño tenerte cerca. Me tenías cerca, hijo. Dormía a 5 metros de ustedes. Pero cerca físicamente no significa cerca emocionalmente. Kevin se quedó callado mirando sus manos. Por primera vez desde que había llegado parecía estar escuchando realmente lo que le estaba diciendo. Papá, ¿qué tengo que hacer para que regreses? Nada, Kevin, no tienes que hacer nada. Esa es justamente la lección que quiero que aprendas. Lo miré directamente a los ojos, con el amor de 35 años, pero también con la firmeza de 72. Un padre no regresa a casa porque su hijo se sienta culpable. Regresa porque genuinamente lo quieren ahí, porque su presencia agrega valor a la familia, porque su opinión importa, porque lo tratan con el respeto que se ganó durante décadas de sacrificio. Tú sabes que te respetamos. Papá, Kevin, el respeto no se declara, se demuestra. Durante 8 meses me demostraron exactamente cuánto me respetaban. Y no los culpo por eso. Ustedes necesitaban su espacio y yo tardé mucho en entenderlo. Se le empezaron a humedecer los ojos. Entonces, ¿ya nunca vas a regresar? Si algún día,
dentro de algunos meses o años ustedes sienten genuinamente que quieren compartir su vida conmigo, no por obligación sino por deseo real, vengan a decírmelo. Pero vengan cuando estén seguros, porque yo ya no voy a aceptar migajas de cariño. Kevin se quedó una hora más. Hablamos de otras cosas, su trabajo, el embarazo de Sandra, los preparativos para el bebé. Conversación cómoda, sin tensiones, sin reproches, como dos adultos que se respetan mutuamente, no como padre e hijo atrapados en roles incómodos. Cuando se fue, me abrazó más fuerte de lo que me había abrazado en años. Te amo, papá. Y yo a ti, hijo. Por eso hice esto. Esa tarde, doña Carmen me preguntó cómo me había sentido con la visita. Tranquilo, le dije. Por primera vez en mucho tiempo, mi hijo y yo conversamos como iguales. ¿Cree que va a regresar? No lo sé, doña Carmen, pero ya no importa. Si regresa será porque realmente me quiere ahí. Si no regresa, sabré que tomé la decisión correcta. Esa noche, cenando en el comedor común, don Alfredo me contó que él había tomado una decisión similar hacía 3 años. La diferencia, me dijo, es que yo esperé hasta que me sacaran. Usted tuvo la dignidad de salirse antes. Eso se respeta. Por primera vez en mucho tiempo me sentí orgulloso de una decisión que había tomado. No había huido por cobardía. Había elegido mi dignidad por encima de la comodidad. Y eso, a los 72 años, valía más que cualquier cuarto con vista al jardín. 6 meses después de mi llegada a la casa de retiro San José, recibí una llamada que no esperaba. Era Kevin, pero esta vez su voz sonaba diferente. Más madura, menos urgente. Papá, nació el bebé. Es niña. Se llama Patricia, como mi mamá. El nombre me llegó directo al corazón. Patricia. Mi Patricia. La mujer que me había enseñado que amar a veces significa soltar. Felicidades, hijo. ¿Cómo están Sandra y la niña? Muy bien, papá. Muy bien. Hizo una pausa larga. Papá, ¿puedo venir a verte? No para llevarte a casa, solo para platicar. Claro que sí, Kevin, cuando quieras. Llegó al día siguiente, pero no solo. Traía a Sandra cargando a un bulto pequeño envuelto en una manta rosa. Era la primera vez que Sandra venía al asilo y se veía diferente. Más suave, menos defensiva. La maternidad había cambiado algo en sus ojos. Don Ricardo, me dijo cuando nos vimos, quería que conociera a su nieta. Me entregó a la bebé con cuidado. Patricia tenía los ojos cerrados, los puños apretaditos, esa expresión de concentración absoluta que tienen los recién nacidos. Pesaba casi nada, pero en mis brazos se sintió como el futuro entero. Se parece a Kevin cuando nació, les dije, y era cierto. La misma nariz pequeña, la misma forma de fruncir el ceño mientras dormía. Nos sentamos en el jardín del asilo. Kevin y Sandra me contaron sobre el parto, sobre las noches sin dormir, sobre cómo habían tenido que aprender todo desde cero. Hablamos como familia, sin tensiones, sin reproches escondidos. Papá, me dijo Kevin después de un rato, estos meses sin ti nos han enseñado algo. ¿Qué cosa? Que es más fácil ser padres cuando tienes a alguien con experiencia cerca, alguien que ya pasó por todo esto y puede orientarte. Sandra asintió. Don Ricardo, yo quiero pedirle disculpas por cómo lo traté, por hacerlo sentir incómodo en su propia casa. No tienes que disculparte, Sandra. Hiciste lo que creíste que era mejor para tu familia. Y tal vez tenías razón. No la tenía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Estos meses he entendido lo que significa ser responsable de otra persona, de alguien que depende completamente de ti. Y he pensado mucho en todo lo que usted hizo por Kevin, en todos los años que lo cuidó, lo protegió, trabajó para darle lo mejor. Tomó la mano de Kevin. Hemos hablado mucho sobre usted, sobre nosotros, sobre qué tipo de familia queremos ser. Y queremos ser el tipo de familia que honra a quien nos ayudó a llegar hasta aquí. Kevin se acomodó en su silla. Papá, te voy a ser honesto. Al principio vine porque me sentía culpable, pero ahora vengo porque te extraño de verdad. Extraño tu consejo, tu experiencia, tu manera de ver las cosas. Y extraño saber que mi hija va a crecer conociendo a su abuelo, agregó Sandra. Los escuché sin interrumpir. En sus voces había algo que no había estado presente en nuestras conversaciones anteriores. Sinceridad genuina, no motivada por culpa sino por comprensión real. Si regresara, les pregunté, ¿cómo sería diferente? Tendría su cuarto de vuelta, dijo Kevin inmediatamente. Su cuarto real, no el de atrás. Y querríamos su opinión en las decisiones importantes, agregó Sandra. Después de todo, tiene mucha más experiencia que nosotros en esto de formar una familia. Y querríamos que ayudara a criar a Patricia, dijo Kevin. Como usted me ayudó a criarse a Moisés, mí. Miré a la bebé que seguía durmiendo en mis brazos. Patricia. El nombre que mi esposa había
elegido pensando en la fuerza y la dignidad que quería que tuviera su nuera, el mismo nombre que ahora llevaba mi nieta. ¿Están seguros?, les pregunté. Porque si regreso, va a ser como el abuelo y patriarca de la familia, no como el invitado tolerado. Si regreso, mi voz va a contar en esta casa. Esperamos que cuente, dijo Sandra. Patricia va a necesitar la sabiduría de su abuelo. Y nosotros también, agregó Kevin. Los miré a ambos y por primera vez en meses vi en sus ojos lo que había estado esperando. Respeto genuino. No lástima, no culpa, no obligación familiar. Respeto. Está bien, les dije finalmente. Pero con una condición, la que sea, papá. Nos vamos a tomar las cosas con calma. Voy a regresar a visitarlos los fines de semana primero, para que todos nos acostumbremos gradualmente. Si funciona bien, después podemos hablar de algo más permanente. Perfecto, dijo Kevin. Como usted diga. Esa tarde, mientras ellos se iban y yo regresaba a mi habitación en el asilo, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. No la esperanza desesperada de quien se aferra a cualquier migaja de cariño, sino la esperanza tranquila de quien sabe que ha recuperado su lugar en el mundo. 6 meses después, efectivamente, regresé a casa, pero regresé como el hombre que había elegido ser. Ricardo Morales, abuelo respetado, patriarca consultado, hombre cuya dignidad nadie podía cuestionar porque él mismo se había encargado de defenderla. Y cuando la pequeña Patricia cumplió 1 año, fue en mis brazos donde dio sus primeros pasos, en mi cuarto donde durmió sus primeras siestas de nieta consentida, y en mis historias donde aprendió que los abuelos no son cargas que se toleran, sino tesoros que se valoran, porque a veces el mejor regalo que puedes darle a tu familia es enseñarles lo que significa perderte. Solo así aprenden lo que significa tenerte. La dignidad no se mendiga, se elige. Y yo elegí la mía justo a tiempo. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Te has sentido alguna vez como un estorbo en tu propia casa? Dime de qué ciudad me estás escuchando y comparte esta historia con quien necesite recordar que el respeto se gana, pero también se puede recuperar. Dale like si crees que tomé la decisión correcta y suscríbete para más historias de dignidad recuperada.